Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto estar nuevamente acá. Pues el tema que me asignaron es perlas en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, de lo básico a lo complejo. Y el doctor de Meserville es un gran fanático de siempre repasar perlas en los congresos y siempre que me lo topo es cuál perla hay de esto y cuál perla hay de aquello, ¿verdad? Y primero, bueno, aquí están mis conflictos de interés otra vez. Y primero lo que hice fue yo buscar si en la literatura había una definición de perlas médicas y resulta que sí me la encontré, que dice pequeñas porciones de información médica clínicamente relevante basadas en evidencia y combinada con experiencia u observación. Entonces, estas son 9 perlas que yo veo que podemos utilizar en el manejo diario de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y aplica si estamos en El Salvador, si estamos en Canadá, si estamos en Costa Rica. Tenemos que ajustarlas a las cosas que tenemos y a lo que no tenemos y también saber qué no tenemos para tratar también de conseguirlo y ayudar en el manejo más integral de nuestros pacientes. Entonces, perla número 1, los encargados de hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal somos los gastroenterólogos y las gastroenterólogas. Ya el doctor Beitia nos habló un poco de que el diagnóstico es una combinación de varios parámetros clínicos, endoscópicos, radiológicos, histológicos, bioquímicos. Siempre queremos tener un paciente que sea del libro, ¿verdad? Y no siempre es así, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Siempre decimos, ay, qué tirada, es que aquí hay tuberculosis, ¿será esto una tuberculosis? Y a veces estamos dando vueltas alrededor. Y creo yo que es importante saber que, como ya lo dijo el doctor Beitia, no hay no hay un único test para poder diagnosticar enfermedad inflamatoria. Y sé que a veces también queremos que las biopsias, el patólogo nos ponga, esto es una colitis ulcerativa o esto es una enfermedad de Crohn. Y vean eso, y eso es representando los puntitos que le estamos mandando al patólogo y creo que a veces le ponemos una carga muy grande en los hombros, ¿verdad? Y a veces no tomamos decisiones de darle un biológico a un paciente porque no me le han puesto nombre y apellido a eso, ¿verdad? Y yo creo, lo que dicen las guías, lo más importante que nos va a ayudar la biopsia es saber que si hay presencia o no de inflamación crónica, eso creo que es algo muy, muy importante y tenemos que pensar que, y así lo dicen textualmente las guías, las biopsias nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial y nos va a ayudar para diferenciar si el tipo de enfermedad inflamatoria que estamos viendo es una colitis o es una enfermedad de Crohn. Pero recuerden ustedes que existe el término enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable, ¿verdad? Entonces no significa que no sea enfermedad inflamatoria, nada más que no tengo suficientes parámetros para decir si es una o la otra. Y no por eso significa que no hay que tratarla, hay que tratarla. Entonces, vean el montón de hallazgos histológicos que vemos en las biopsias de enfermedad inflamatoria. Entonces, mi recomendación es, hay que leer todo lo que escribe el patólogo, ¿verdad? No solo ver la conclusión y buscar ese nombre de colitis o Crohn, sino tenemos que aterrizar como gastroenterólogos y ser nosotros los que le pongamos el diagnóstico a estos pacientes. Perla número 2, no olvidemos el concepto de ventana de oportunidad y esto va un poco de la mano de tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Esta diapositiva la he usado muchas veces ya. La enfermedad inflamatoria es una enfermedad recurrente, ¿verdad? Tiene ese comportamiento de on and off que vemos en nuestros pacientes y las complicaciones van apareciendo. Si no hacemos nada, y es donde viene el concepto de la ventana de oportunidad, es donde entonces podemos modificar la evolución natural de la enfermedad y es allí donde podemos evitar complicaciones en nuestros pacientes. La literatura más o menos propone alrededor de 18 meses desde el diagnóstico que tenemos que buscar cuál es nuestra ventana de oportunidad y es allí donde tenemos que, pienso yo, ser más intensos y agresivos en el manejo de nuestros pacientes. Perla número 3, tamicemos adecuadamente a nuestros pacientes. Y cuando hablamos de tamizaje, estamos hablando de un tamizaje global y control integral. Un paciente que perfilemos, y ya el doctor nos decía factores de riesgo antes, y ahorita los vamos a repasar, pero un paciente que creamos que probablemente termine usando un biológico, mandémosle serologías virales, y esto es yo creo que lo que deberíamos siempre mandarle a nuestros pacientes. Aparte, podemos incluir hacerle una radiografía tórax, hacerle una PPD o un cuantiferón, que de paso nos sirve en el diagnóstico diferencial también. Pensemos en las vacunas para nuestros pacientes, ¿verdad? Y tenemos que entonces ver que tengan vacunas al día. ¿Será que con la serología de hepatitis B ocupamos darle un booster de hepatitis B a nuestros pacientes? Tendremos que darle vacuna de hepatitis A, tanta hepatitis A que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Entonces también es algo que no podemos dejar porque vamos a inmunosuprimirlos, ¿verdad? Entonces es algo que no podemos dejar de pensar. No tenemos varicela zoster que no tenga virus vivos atenuados en la mayoría de nuestros países. Eso es uno de los retos todavía que tenemos, pero ya existe una vacuna de estas que podemos para prevenir varicela zoster, vacuna de neumococo, vacuna de influenza, papiloma y por supuesto COVID. Y aquí recordemos en el control integral, Papa Nicolau, cáncer de próstata, mamografías, ¿verdad? Y luego pacientes control de piel, sobre todo los que tienen tiopurinas y uso de bloqueador solar.
Aquí les puse los tiempos de washout, que si tenemos que darle una vacuna con virus vivos atenuados, probablemente pacientes con biológicos o inmunomoduladores tienen que estar 3 meses sin terapia antes de ofrecerles una de estas vacunas. Punto número 4, no nos olvidemos del adecuado manejo de las deficiencias nutricionales, y esto va también de la mano de un control integral. Midámosle a los pacientes índices férricos rutinariamente, niveles de vitamina B12, ácido fólico, no solo en la anemia ferropénica es que el hierro esté bajo, ¿verdad? Pero el volumen corpuscular medio, y también veamos el volumen corpuscular medio elevado, que puede tener también otras causas subyacentes que tenemos que investigar en nuestros pacientes. Recuerden que las tiopurinas aumentan el volumen corpuscular medio también, ¿no? Pero si vemos un volumen corpuscular elevado, deberíamos descartarle a nuestros pacientes otras causas. Con el manejo de la anemia, pensemos, hay que contextualizar, ¿esto es una enfermedad activa o una enfermedad inactiva? Para una enfermedad inactiva usamos de corte ferritinas menos de 30, para una enfermedad activa ferritinas menos de 100. Y la reposición recomendada es con suero, con hierro intravenoso, ¿verdad? Va a ser más eficiente, más rápido que el hierro oral. Y contextualicemos a nuestro paciente cada cuánto hay que estarle monitorizando estos parámetros, pero es algo que rutinariamente tenemos que estar pensando en hacerlo en nuestros pacientes. Luego, punto número 5, utilicemos el treat to target adecuadamente y verifiquemos que se cumplan nuestros pacientes. Y de esto yo hablé antes, habló el doctor Beitia también, vimos cuáles eran los criterios del STRIDE y que buscamos una mejoría sintomatológica, bioquímica, endoscópica y de calidad de vida. ¿Qué es lo que buscamos en los pacientes con enfermedad de Crohn? Que no tengan diarrea, dolor abdominal y lo mismo en colitis ulcerativa, pero que no tengan tampoco sangrado, que es lo más usual. Nunca control sintomático va a ser el único objetivo, tiene que ir de la mano de control de los otros síntomas. Endoscópicamente, score simplificado de enfermedad de Crohn. Yo sé que suena súper complicado cada vez que uno ve esa tabla que lo tiene que hacer. Hay apps que le ayudan a hacerlo y creo yo que entre más haga uno, más fácil va a ser hacerlo cada vez, y creo que es importante que nuestros reportes como un parámetro de calidad incluyan estos scores endoscópicos porque nos permiten a lo largo del tiempo ver la evolución de este paciente. Para colitis ulcerativa es score de Mayo o el U6 también, que se acepta score de Mayo 0 y un U6 de 1 punto o menos. La histología y las imágenes en este momento en STRIDE 2 son marcadores subrogados que confirman profundidad de la remisión. Yo creo que eso probablemente vaya a cambiar. Marcadores en común para las dos enfermedades, calprotectina menos de 250 debería ser nuestra meta, sobre todo cuando hay compromiso colónico, menos de 100 cuando solo hay compromiso de intestino delgado, valor de PCR menos de 5 miligramos por litro, y después por supuesto evitar complicaciones, discapacidades, y si tenemos pacientes pediátricos, crecimiento adecuado es otro de los parámetros muy sensibles. Punto número 6, sepamos las herramientas de monitoreo que tenemos y usémoslas. Eso creo que es importante plantearle al paciente cuáles son las estrategias de seguimiento que tenemos, ya sea endoscopía, biomarcadores, sepamos si nuestro paciente es un buen marcador de PCR o no. Me imagino que todos han visto pacientes que no elevan la PCR y están activos, por ejemplo, pero a veces siempre es mejor sistemáticamente estar valorando a estos pacientes. No todos tenemos acceso a la calprotectina, pero creo que es algo muy importante en lo que tenemos que también luchar con nuestros sistemas de salud, que son formas de monitoreo costo efectivas que nos ahorran colonoscopías en nuestros pacientes. Y creo que es importante también un seguimiento sistemático para fijar una tendencia y poder definir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces aquí pongo esta imagen. Un ultrasonido, sé que no todos tienen ultrasonido intestinal, pero es una de las estrategias de monitoreo que podemos ir pensando en implementar. Muchos hospitales tienen sigmoidoscopía a la par de los consultorios. Un paciente que sabemos que tiene compromiso colónico, asomarnos endoscópicamente después de un par de enemas y poder definir si ese paciente está activo o no, probablemente sea muy beneficioso y nos permita tomar decisiones. Eso hacemos nosotros en la clínica y nos permite pues adelantar ciertas decisiones en nuestros pacientes. Y esta imagen, esta gráfica es pensando en la calprotectina, ¿verdad? No es lo mismo que nos salió una calprotectina en un paciente en 400 si viene de 2000 o si estaba previamente en 22, ¿verdad? Son contextos diferentes en los que tenemos que planear estrategias diferentes en nuestros pacientes. Y utilizar, esta diapositiva la usé antes, utilizar las diferentes herramientas que tenemos según la condición de nuestro paciente. Estamos aquí dándole un seguimiento nada más a un paciente en remisión. Es un paciente que está haciendo un brote y tenemos que reevaluarlo. Punto número 7.
sepamos las terapias que tenemos y usémoslas correctamente. Y eso creo que también ese es un punto que muchas veces por cuestiones de acceso y de optimización de dosis se nos hace difícil, pero es algo que tenemos que buscar también, que nuestros pagadores nos permitan optimizar. Y dos conceptos importantes que quiero que recordemos es el concepto de no respondedor primario, y eso se va a definir como el paciente que no mejora clínicamente en la fase de inducción. Y usualmente cuando eso pasa es un paciente que tiene una falla mecanística. Y, ¿verdad? No es como decir, ya le di al paciente un anti-TNF, ya me desentiendo porque ya hice todo lo que puedo hacer por ese paciente, ¿verdad? Es un paciente que probablemente ni un anti-TNF ni un segundo anti-TNF le vaya a ayudar porque simplemente no mejora, o sea, no está mediada su inflamación por TNF. A diferencia de la pérdida de respuesta secundaria, que es aquel paciente que tiene una respuesta durante la inducción y tiene pérdida de respuesta en el mantenimiento. En la pérdida de respuesta secundaria es donde más pensamos lo que es la parte de optimización de la terapia, ¿verdad? Y muchas veces ahora que en algunos países ya hay acceso a niveles, acceso a anticuerpos, también nos permite definir un poco cuál es el tipo de falla que está mecanístico que está teniendo esos pacientes. Y lo otro que creo que es importante es, aparte de estos dos conceptos, es saber cuál es el tiempo de respuesta que tenemos que esperar de nuestras terapias. Vean ustedes aquí en colitis ulcerativa, a su izquierda, los 5 ASA desde las 4 semanas deberíamos tener una respuesta clínica. O sea, si tenemos un paciente que tiene un mes de estar tomando 5 ASAs a altas dosis y no ha mejorado, tenemos que decir, algo está pasando y este paciente hay que reevaluarlo. Lo mismo, vean un anti-TNF, 6 semanas deberíamos tener respuesta clínica y obviamente conforme le pedimos más, remisión clínica va a tardar más, remisión endoscópica va a tardar más, pero es ir contextualizando y pensando que los medicamentos tienen que funcionar relativamente rápido, ¿verdad? Lo mismo para enfermedad de Crohn. Vean aquí ustedes, por ejemplo, a su derecha, cómo ustekinumab tiene tasas de respuesta similares a los anti-TNFs también en cuanto a velocidad. Esto es solamente velocidad. Y después, y esto es para ilustrar un poco lo que decía antes, estos son estudios de laboratorio in vitro que han demostrado cómo hay inflamación, obviamente mediada por factor de necrosis tumoral, donde los anti-TNF son efectivos, pero en la figura C pueden ver que puede haber inflamación que sea mediada por interleuquina 23 y no anti-TNF, y no TNF. Entonces, por más anti-TNF que le demos a estos pacientes, no van a responder. Pues aquí no tenemos que usar otras terapias, por ejemplo, ustekinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 12-23, o guselkumab, que es un inhibidor de la interleuquina 23 que se va a probar eventualmente para enfermedad inflamatoria. Tenemos que también, aparte de la eficacia en la inducción, pensar cuál es la eficacia sostenida en el tiempo de estos pacientes y obviamente la seguridad. Vean ustedes que hasta 20% de los pacientes son no respondedores primarios anti-TNF y 40% tienen pérdida de respuesta secundaria. Entonces, tenemos que estar pensando, si tenemos otras terapias, tenemos que pensar en utilizarlas. Y pensando un poco también en eficacia sostenida en el tiempo, vean estos datos de los estudios de enfermedad de Crohn a 5 años, cómo estos pacientes tienen una tasa de respuesta sostenida. La mayor tasa de respuesta la van a tener los pacientes que eran ustekinumab de primera línea y aquellos pacientes que habían alcanzado rápidamente la remisión. Pero vean que son tasas inclusive hasta el 45% de remisión sostenida a 5 años, que eso es muy bueno. Cuando pensamos finalmente en seguridad, los esteroides siguen siendo lo menos seguro, ¿verdad? Y esta es la pirámide de seguridad que poco a poco se va modificando y hace como una semana salió una modificación que hizo el doctor Regueiro, que yo la verdad todavía no estoy 100% de acuerdo, pero donde debemos quedar comboterapia, ¿verdad? Anti-TNFs con tiopurinas es menos seguro que dar o tiopurinas o inhibidores de la JAK. Después es más seguro dar anti-TNFs monoterapia. Sabemos que no en todos los pacientes podemos dar esto. Y sí, en el tope de la pirámide está ustekinumab y vedolizumab como los medicamentos más seguros hasta el momento con los que contamos. Entonces, esto también es importante según el perfil del paciente que tengamos. Y esto va de la mano del punto número 8, que es perfilemos adecuadamente a nuestros pacientes. El doctor Beitia también nos habló cuáles son los factores pronósticos y se dice que aquel paciente que tenga por lo menos 2 factores pronósticos, deberíamos ir pensando que es un paciente que va a ocupar una terapia avanzada de forma rápida y que no perdamos la ventana de oportunidad. El paciente que debutó con una perforación, que hubo que operarlo rápidamente, el paciente que está con pérdida de peso, que es menos de 40 años, etcétera. Y en colitis ulcerativa, pacientes jóvenes con colangitis esclerosante primaria, pacientes que tienen enfermedades también de muy larga data, son pacientes que van a tener más riesgo de colectomía y peor pronóstico de su enfermedad y por ende tenemos que ser más intensos en el manejo de esos pacientes. Pensemos no solamente en estos factores de riesgo, sino
¿Qué edad tiene este paciente? ¿Cuáles son los riesgos de desarrollar neoplasias? ¿O ha tenido alguna neoplasia previamente nuestro paciente? ¿Es una paciente que quiere embarazarse prontamente o no? Eso creo que también es una conversación importante para tener con nuestros pacientes. ¿Ha tenido fenómenos trombóticos previamente? ¿Cuántas son infecciones o tiene infecciones a repetición de algún tipo? ¿Y qué tan adherente es este paciente? ¿Y cuál es la línea de tratamiento? Y el punto número 9 que quería hablar es este que le puse: mantengámonos al día con lo nuevo. Y es que sabemos que hay muchísima evidencia, muchísimas cosas, y aquí yo les traigo pues alguna pincelada de las cosas pues más recientes y creo que son bastante bonitas. Tenemos el estudio CView que salió recientemente, es el estudio head-to-head de enfermedad de Crohn, comparando pacientes con adalimumab versus ustekinumab, pacientes naïf, donde no hubo diferencia desde el punto de vista de eficacia entre las dos terapias. Con lo que se ha visto en los estudios de los análisis post-seguimiento es que los pacientes con ustekinumab tienen más tasa de continuación en la terapia, o los de adalimumab más tasa de abandono, ¿verdad? Por falta de eficacia. Más tasa de efectos adversos en los pacientes con adalimumab, y por ende también, y mucho va de la mano de que ustekinumab parece tener más eficacia sostenida en el tiempo. Luego otro estudio que es muy interesante que salió ahora en la ECO de este año es el estudio Vega, donde está hablando de combinación de terapias biológicas, y esto fue en colitis ulcerativa, y esto evaluó pacientes que eran con golimumab, golimumab, y pacientes con guselkumab. El guselkumab es un inhibidor de la interleuquina 23 que está corriendo estudios en enfermedad inflamatoria. Entonces era un grupo que les dio golimumab monoterapia, guselkumab monoterapia, y un tercer grupo que se les dieron 12 semanas de terapia combinada. Y vean ustedes que a 12 semanas fue superior la terapia combinada. Estamos esperando y probablemente en el Congreso Europeo vayan a salir ahora los resultados de la fase de mantenimiento del estudio Vega, que nos parece que es muy emocionante. Con respecto a guselkumab también tenemos los datos del estudio Galaxy de fase 2, que son para enfermedad de Crohn, donde pueden ustedes ver también a 96 semanas inclusive tasas de remisión clínica superiores al 50%, y aquí ustedes ven un brazo de ustekinumab, pero eso no es que es un estudio head to head, simplemente había un brazo de acompañamiento de pacientes con ustekinumab, donde se puede ver que tienen tasas altas ambas y sostenidas en el tiempo. Muy interesantemente, hasta 96 semanas, tasas de remisión, de respuesta endoscópica de guselkumab de hasta el 40.5%, que es bastante sorprendente para los estudios pivotales a tantas semanas, ¿verdad? 96 semanas. Entonces, ya hablamos de guselkumab, de las cosas que vienen. Tenemos risankizumab, que también va a venir, que es otro inhibidor de la interleuquina 23. Parece tener menos características que en comparación a guselkumab, un poco menos tasas de efectividad sostenida, pero sigue siendo terapia efectiva. Tenemos upadacitinib, que es un inhibidor selectivo de la JAK1, que está aprobado actualmente para colitis ulcerativa también, y tenemos ozanimod, que son los inhibidores del S1P, que también está aprobado para colitis ulcerativa. Yo creo entonces finalmente que a nuestros pacientes tenemos que ofrecerles siempre la mejor terapia. Tenemos que plantear las mejores estrategias de seguimiento. Tenemos que también tener muy claro cuál es el mejor momento para hacer una intervención en estos pacientes. Tenemos que ofrecerles siempre la mayor seguridad, basado siempre en la mejor evidencia. Con eso también les doy muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas.